finalmente nos han colocado en la encrucijada, dicen, de tener que votar o por Keiko Fujimori o por Pedro Castillo. Y en realidad los peruanos tenemos el derecho a rechazar a ambos candidatos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Peruano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. El candidato del partido Frente Esperanza, Fernando Olivera, en entrevista con Exitosa, se pronunció sobre los resultados de las elecciones generales que dio como resultado una segunda vuelta entre los candidatos Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Fernando Olivera señaló a Exitosa que desde el partido Frente Esperanza se encuentran trabajando para impulsar el voto nulo en busca de nuevas elecciones. Además, Olivera, en entrevista con Nicolás Lucar, emplazó a un debate a Keiko Fujimori y Pedro Castillo, candidatos presidenciales que pasan a la segunda vuelta este 6 de junio. Muy buenos días, Nicolás. Ante todo, reconociendo el drama que se padece en el Perú por la incapacidad del gobierno en gran parte, las muertes, que ya superan los 300 compatriotas, rumbo a 400, que en cifras reales es más de 1000 muertos diarios. Crímenes con nombre y apellido. Hace poco en Talara han muerto 15 compatriotas por falta de oxígeno. Y todos los días están muriendo, como bien lo ha dicho, en sus domicilios, en los hospitales. Y esto no nos puede tener indiferentes y hay que seguir exigiendo soluciones para salvar vidas y salvar empleos. Es en ese marco dramático que se lleva adelante estas elecciones generales, donde en efecto, en una decisión inconstitucional y delictiva que hemos denunciado ante el Congreso de la República, ante la Fiscalía del Jurado Nacional de Elecciones, se nos ha impedido participar al Frente Esperanza, a pesar que hemos cumplido todos los requisitos como partidos y como candidatos, con síntesis de inscripción publicada en el Peruano el 20 de diciembre, se nos ha impedido, y eso fue el inicio del fraude, porque cuando se limita el derecho de participación política, no solo al partido, sino a los electores, su derecho de elegir libremente, eso ya es un causal de fraude, que lamentablemente tenemos que decir, hay una serie de elementos que se han repetido en la ejecución de estas elecciones generales. Seguimos recibiendo testimonios concordantes con lo que denunció oportunamente Exitosa, respecto a que la OMPE exigió a los miembros de mesa antes de las elecciones y en el día de las elecciones que firmen actas en blanco y que ellos llenaban los resultados. Pues sí, eso ha sucedido. Ayer hemos recibido denuncias de Ayaviri y efectivamente se ha comprobado también en Piura cómo miembros de la OMPE estaban llenando actas de resultados de la elección. Ahí, a la luz del día, hay videos, se ha detectado y ya están publicados en redes cómo es que se han alterado resultados en las actas oficiales que está publicando la OMPE, confrontando con las actas de personeros, con un escandaloso Photoshop. Y eso trae como... Y bueno, ya lo hemos visto también, votos llenados a favor de Keiko Fujimori aquí en el extranjero. Y una serie de factores concurrentes, como el hecho de haber consumado no solo el maltrato a los adultos mayores el día de la elección, sino prácticamente negándoles el derecho al voto, con la no instalación de las mesas, que en gran parte tuvo que ver con el incumplimiento de la vacunación a los miembros de mesa, sin justificar el ausentismo. Con esa realidad es que finalmente nos han colocado en la encrucijada, dicen, de tener que votar o por Keiko Fujimori o por Pedro Castillo. Y en realidad los peruanos tenemos el derecho a rechazar a ambos candidatos, es decir, a votar nulo, blanco o viciado. Y a pesar de todo lo que han hecho con ese direccionamiento que ha colocado a Keiko Fujimori de no ganarle a nadie en la segunda vuelta, colocarle justo el candidato que también es de un partido de la corrupción, cuyo presidente Vladimir Cerrón está condenado por corrupción. La otra candidata que tiene una acusación que le piden 30 años por corrupción, no por cualquier delito ni nada, ya está con acusación fiscal, y que por responsabilidad de los fiscales no está condenada el día de hoy, por esa demora, esa lenidad de los fiscales. Nos han colocado en esa disyuntiva. Y el gran ganador de las elecciones del día domingo ha sido el voto nulo, el voto blanco. Ha sacado más votos que Castillo, ha sacado más votos que Keiko Fujimori. Y realmente no se nos puede obligar a votar por estos candidatos, ya, pero cuando en realidad... Sí,
Perdón. Pero el problema es que lo que tú propones, yo lo he estado consultando el día de ayer con especialistas en temas electorales, sin ningún sesgo político, ¿no? O sea, ¿cuáles son las reglas de juego? Y lo que dicen es que para que una elección sea declarada nula, necesitas tener los 2/3 de los votos blancos, nulos y o viciados. Es decir, que juntos o por separado lleguen a los 2/3. Eso es el 66.6% del electorado. Ahora, ¿cuál es el problema? Primero, que si tú aritméticamente sumas los votos, los porcentajes de voto de Pedro Castillo con los de Keiko, en realidad, y sin agregarle nadie más, le falta muy poco para tener el 33-34% que necesitarían para que la elección sea legítima. O sea, ese es el primer problema, lograr el 60%. No es... O sea, ¿qué es lo que tú vas a hacer? O sea, va a haber tres campañas acá. Vote por Keiko, vote por Castillo, y tú vas a hacer una campaña vice, vote nulo. Mira, nosotros, como en el Frente Esperanza, ya no hemos fijado posición en la primera vuelta, que la hemos ratificado ayer democráticamente en una reunión del Plenario Nacional, por Zoom, por supuesto. Aquí primero hay que ser precisos. Los votos que ha recibido Pedro Castillo no es el 19.11 del número total de electores, ni tampoco de los votos emitidos. Eso ya es aplicándole el factor de ajuste de votos válido. Es que en todo esto hay una manipulación. Y ustedes pueden ir a la página oficial de la OMPE y comprobar, hagan la división, representa 15.72%, el que ha obtenido la más alta votación, ¿no? Y doña Keiko, su 1.862.000 representa no el 13.36, sino el 10.98 de los votos. O sea, entre los dos es 25%. Quiere decir que el 75% de los votos emitidos, no ha votado por estos candidatos. Y si nos remitimos al número total de electores, Castillo ha sacado 10.5%. Es decir, si agregamos el ausentismo, solamente ha sacado el 10.5%. Y doña Keiko ha sacado solo el 7.3%. Y con esos porcentajes no representativos de una mayoría nacional, nos quieren encasillar a votar o por uno o por otro, con interpretaciones auténticas, Fernando, que nos hace recordar al Fernando, hay una dificultad más. Hay una dificultad adicional, que es algo que ayer quedó claro. Es decir, si ocurriera que el 66.6% de la gente vota blanco nulo o vicia su voto, y por lo tanto se anulan las elecciones, lo que se anula es la segunda vuelta. Y por lo tanto, lo que debe ocurrir es una nueva elección entre estos dos mismos candidatos. Eso es lo que dice la ley. Perdón, Nicolás, ha quedado claro, discúlpame, para los que se consideran los intérpretes auténticos de la Constitución. De verdad que esto me hace acordar a esas leyes de interpretación auténtica del Fujimorato. Y aquí lo que manda es la Constitución. Y el artículo 184 es muy claro. Nulidad de los procesos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular, cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los 2/3 del número de votos emitidos. Estamos hablando de un proceso electoral. Y el proceso electoral, en este caso el presidencial, empieza con la inscripción de candidaturas y termina con la elección del presidente. No es que la primera vuelta es un proceso y la segunda es otro proceso. Hay un solo proceso electoral. Y la Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 13 y 5, ratifica el mismo concepto. No sé de a dónde sacan que la segunda vuelta tiene que ser entre los dos candidatos. Porque el problema es que si tú separas ambas votaciones, ponte en el caso de que en la segunda vuelta ocurre que más del 66% de la gente vota blanco, nulo o viciado. El problema es que esto no ha ocurrido en la primera vuelta. Es decir, en este momento tú no podrías aplicar ese concepto. Y lo que dicen los especialistas en temas electorales es que son dos procesos distintos. Uno es el de la primera vuelta, donde hay una participación, o sea, y ha superado largamente el 33.3%, que es lo mínimo que necesita para que la elección sea válida. Y esta segunda elección es un proceso distinto. O sea, tú dices que no. Eso es lo que eso es una interpretación. Eso es lo que dicen los especialistas. ¿Quién va a resolver eso? Pero lo que dice, eso dicen los especialistas. O sea, tú dices que debería haber una nueva elección desde el comienzo. Con nuevos candidatos. O sea, se anula toda la elección y todos los candidatos participan. Es que es un solo proceso electoral. Los especialistas no pueden sustituir a la Constitución ni a la Ley Orgánica de Elecciones. Ahí hay un texto expreso. Y en consecuencia sería tan absurdo lo que sostienen esos especialistas, donde nos tendrían que poner prácticamente un fusil para que tengamos que elegir entre la corrupta mayor Keiko Fujimori
y el otro es del partido del condenado por la corrupción Vladimir Cerrón, y que además es marxista-leninista y tiene todos esos planteamientos en donde ya la clase media inclusive está amenazada, está notificada. Entonces, aquí lo que vale es la Constitución y es la ley, y nosotros defendemos el derecho de más del 75% de los electores y más del 85% respecto a los votantes a nivel nacional, de repudiar este resultado. Pero ¿qué vas a hacer, Fernando? O sea, lo que entiendo por eso, lo que estoy entendiendo es que lo que tú propones, porque me imagino que esto no lo vas a hacer solo, es que acá va a haber 3 campañas: la campaña a favor de Keiko, la campaña a favor del profesor Pedro Castillo y la campaña que tú propones por vota blanco, nulo, viciado. ¿Qué significa eso? Que van a hacer campaña, es decir, van a promover esto en las redes, van a hacer manifestaciones donde sea posible. ¿Qué van a hacer? Sí. ¿Qué es lo que propones tú hacer? Voto nulo, nuevas elecciones. Eso es el mensaje. Quiero decir en primer lugar que esto es nuestra posición como Frente Esperanza, y creo que sí que deberíamos hacer una coordinadora nacional por el voto nulo, por nuevas elecciones, no resignarnos ni aceptar cuando está en nuestra decisión el rebelarnos, el protestar y el evitarle al Perú condenarlo a 5 años más de corrupción, de impunidad, de incapacidad, porque el papel aguanta todo. Ahora, propuestas. Ayer hemos visto a Keiko Fujimori prácticamente convertida en la pastora Fujimori, citando a la Biblia, con musiquita de fondo, y no habla nada, pidiéndole permiso al fiscal para viajar al interior del país en vez de pedir a la justicia que el juicio oral sea de inmediato y que resuelvan su situación jurídica, que es gravísima, 30 años de cárcel. Y lo mismo al otro señor, que pone de costado sus vinculaciones con Perú Libre, es el candidato de Perú Libre, y que no nos manipulen. Nosotros estamos con el magisterio de toda la vida, nosotros estamos con los ronderos de toda la vida. Eso no es un tema del magisterio ni de los ronderos como que fuera su expresión política, pero se quiere todo manipular en base a estos resultados que realmente no son representativos. Y quiero decir algo, Nicolás, la expresión por el voto nulo, por nuevas elecciones, es espontánea, entra a las redes, muchos jóvenes ya han grabado sus videos, se ha convocado ya a varias marchas, y no quiero decir que son convocatorias del Frente Esperanza ni de Fernando Olivera, es un clamor nacional, y estoy seguro que muchos de los candidatos que inclusive han votado por otros candidatos en la primera vuelta están en esa línea, y no como por ejemplo la de un candidato que en nombre de la defensa de la familia, que nosotros defendemos la familia y los valores de la vida, los valores en general, que ya están consagrados en la Constitución vigente, que tiene que tener reformas y que inclusive se debe contemplar una nueva Constitución. No hay que tener temor a la voluntad popular y a discutir estos temas de fondo en una asamblea constituyente, pero eso es un clamor nacional espontáneo. Ya hay varias marchas convocadas, ya hay campañas que se han libremente creado, y sí, nosotros como Frente Esperanza organizadamente vamos a trabajar por el voto nulo, por nuevas elecciones, y desde ya le lanzo un desafío a esos candidatos de los partidos de corrupción, del vientre de alquiler. Vamos a debatir, yo emplazo a debatir a Pedro Castillo, a Keiko Fujimori, a ver si tienen el valor de ponerse frente a frente a Fernando Olivera, al Frente Esperanza, o a los que representen a la mayoría del país desde el voto nulo, desde las nuevas elecciones. Nosotros defendemos al Perú, defendemos el futuro de los jóvenes, el presente de todos los que están muriendo. Yo creo que está muy claro, está muy clara tu posición y tu punto de vista, Fernando. La gente la ha escuchado y la gente se va a formar, estoy seguro, su propia opinión. Muchas gracias a Fernando Olivera del Frente Esperanza por estar con nosotros. ¿Y tú qué opinas de la propuesta de Fernando Olivera en pedirle debate a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. Nos vemos. Chau, chau.